Bueno, ciertamente en los últimos años hemos visto un despliegue del derecho administrativo, principalmente la regulación ha dado un vuelco con las nuevas directivas y regulaciones sobre calidad regulatoria. Todos sabemos que ahora ya existe un procedimiento bajo obviamente la influencia del OCDE que busca de que nuestra regulación sea mucho más directa al problema con el objetivo de poder solucionar una problemática, valga la redundancia, que obviamente esté diseñada bajo un enfoque que garantice que esta regulación oriente, digamos, los esfuerzos del Estado en eliminar estas pequeñas fallas que dificultan el estado de bienestar de la sociedad, ¿no? Y en ese punto, esta parte del derecho administrativo también se tiene que ver enfocada en ese aspecto, ¿no? Entonces, voy a empezar con esto para después al final regresar con ese tema. ¿Es necesario, les hago la pregunta, que siempre tengamos que recurrir al derecho administrativo como un mecanismo para solucionar las imperfecciones de la sociedad, de los administrados? Es el cuco, en buena cuenta, en términos simples, del cumplimiento, ¿no? Si cumples, pues bien, hay un incentivo, todo está bien, pero si no cumples, el garrote que tiene la administración pública regularmente es la sanción administrativa, ¿no? Antes, otrora, el derecho penal, la sanción penal, y dado que de un tiempo a esta parte, desde el 2008 y mucho antes inclusive, se ha estado sacando algunas conductas, actos, en este caso indeseados, a través de las normas del derecho administrativo para encasillarlas, obviamente en este enfoque, en esta parte del derecho. Ya vemos que el derecho administrativo tiene esa suerte de servir como un incentivo de represión de esos actos que son obviamente indeseados y que nadie obviamente espera que se cometan, pero que justamente el derecho administrativo sancionador se encamina a poder imponer una sanción para corregir la conducta de ese administrado. Bueno, en definitiva, es un punto en donde todavía como Estado y como parte, como abogados, nos encontramos justamente en la pregunta, ¿no? ¿Es necesario que todavía sigamos en este enfoque? Ya estamos viendo que hay una regulación, calidad regulatoria, que se encamina a mejorar la dinámica del Estado en la solución de los problemas de la sociedad. Si eso se logra, ¿qué va a ser del procedimiento administrativo sancionador? Se entiende que ya no debería existir muchas infracciones, porque obviamente la norma está encasillada, está enfocada en solucionar esos problemas, ¿no es así? Entonces ahí entramos justamente con la gestión de riesgo. Entonces, el derecho administrativo, un primer enfoque es que tendrá esa característica de residual, que ya será en este caso un enfoque residual como lo tiene el derecho penal de última ratio, y el derecho administrativo sancionador ya servirá como una última línea, que es justamente lo que vamos a ver, una última línea de recursos en la que el Estado tenga, digamos, este recurso para encaminar al administrado en el sendero que obviamente se ha diseñado en la regulación. Bien, hecho este preámbulo, vamos a ver los temas que nos abocan en la presente fecha. Vamos a hablar de la conceptualización de la potestad sancionadora, ya hemos dado un adelanto, cuáles son los fundamentos de la actuación sancionadora de la administración pública, cuáles son los principios que delimitan esta potestad sancionadora y cómo podemos definir y justificar el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Pues bien, ciertamente, ¿dónde está encajada la actividad sancionadora del Estado, ¿no? A través, obviamente, del procedimiento sancionador. ¿Dónde está, no? ¿En qué parte del derecho administrativo? Porque no podemos entender el derecho administrativo solamente como el procedimiento administrativo, y el procedimiento administrativo sancionador es todo el aparato administrativo que, obviamente, regula una serie de modalidades de actuación administrativa, y es justamente con lo que empezamos, ¿no? El Estado, a través del derecho administrativo, en esta relación Estado-administrado, tiene una serie de modalidades, ¿no? Y estas modalidades se decantan en las que ustedes ven en pantalla, ¿no? El Estado policial, el Estado de los servicios públicos con una intervención, en este caso de un tercero como contratista, el Estado en la actividad de servicio público a través de una prestación directa, y el Estado programador y conformador de la vida social. Vamos a ver cada uno de ellos.
Esto como un preámbulo para poder entender cómo conceptualizamos la potestad sancionadora del Estado. ¿Ok? Bueno, ciertamente el Estado en un inicio tenía esa finalidad de establecer el rol en donde se establezca este marco genérico que configure el orden sobre el cual se van a desenvolver los factores sociales y económicos en la sociedad, ¿no? Es esta forma particular de llamarlo al derecho regulador o al escenario de regulación, el obviamente Estado policía, lo que garantiza es seguridad, orden, ¿no? Cumplimiento, y eso obviamente en un inicio estuvo enfocado a desarrollar el Estado, ¿no? Vamos a poner el orden que busca la sociedad, la seguridad que busca la sociedad, y obviamente nos vamos a encasillar, nos vamos a enfocar en esos aspectos para que sean los privados los que obviamente desarrollen el estado de bienestar que ellos mismos procuran en función a su esfuerzo. Y en ese sentido, el Estado solamente se encargaba de poner reglas, ¿no? Es esa función similar a la que vemos en el caso de los policías, ¿no? Está ahí el policía en el tránsito, hace cumplir las reglas, pone orden y garantiza obviamente un escenario de seguridad. ¿Okay? Entonces ese es el primer estado, el estado policía, en esta modalidad que desarrolla el Estado. Lo segundo es el Estado, pero ya con una visión de querer intervenir en la sociedad, ¿no? En la economía. Ustedes para esto tienen en este caso videos en YouTube que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo los videos del desarrollo de las ideas políticas de carácter económico, de mano en este caso de Friedrich von Hayek y Adam Smith, Hayek en este caso, y en este momento se me fue el nombre, ya lo voy a recordar en un momento, pero que establecieron las formas en las que el Estado en la economía iba a tener una intervención, ¿no? Entonces Hayek tenía, por ejemplo, una posición de más corte liberal en donde el Estado no debía intervenir, y el otro escenario, la otra posición, en donde el Estado tenía que intervenir en la economía porque era el que dinamizaba la economía. ¿Ok? Entonces, en un inicio, el Estado se comprometió a establecer bajo el Estado policía reglas, pero obviamente ya sabemos que en la historia de la sociedad han existido crisis económicas, crisis sociales, que han llevado a la presión hacia el gobierno, ¿no? Oye, no es posible que estemos en este estado, tú, el gobierno, tu estado, tienes que encargarte de los problemas de la sociedad y no simple y llanamente tienes que decir, no, yo solamente pongo reglas, ¿no? Entonces, eso ha llevado, en ese caso, a presiones para que el Estado ceda en esa posición de establecer solamente reglas y se, obviamente, involucre un poco más en los problemas de la sociedad. Pero obviamente teníamos ese freno, ¿no? Oye, pero si yo en un momento he dicho que solamente voy a poner reglas, ¿cómo ahora me voy a meter en los problemas de la sociedad? Bueno, para eso obviamente hizo su aparición la figura de la concesión administrativa, ¿no? El Estado ya no podía intervenir, pero a través de una concesión administrativa sí podía, en este caso, ceder su posición de prestador a un tercero para que obviamente a través de esta se pueda llevar adelante esta prestación de servicios públicos, obviamente a través de un contratista. Lo siguiente es que pasamos de un estado policía a un estado prestador a través de un interventor que era el concesionario y después nuevamente regresamos a un escenario en donde el Estado iba a prestar de manera directa los servicios. Y no hasta hace mucho vemos que hay algunos modelos en la región que tienen ese escenario, ¿no? En donde el Estado interviene en la economía, nuevamente bajo ese enfoque, en donde el Estado tiene que dominar, tiene que tomar las riendas de la economía, de la sociedad y garantizar un estado de bienestar. Y en ese sentido el Estado pues es el todopoderoso, ¿no? Presta servicios, establece las reglas, hace cumplir las reglas, genera la dinámica en el mercado. Ya sabemos por experiencias obviamente de 70 de que en esos escenarios el Estado ha tenido muy buenas intenciones, pero la actividad económica se maneja en otros escenarios que el Estado no puede muchas veces dominar, ¿no? La oferta, la demanda, son muy sensibles y obviamente el Estado cuando interviene genera
muchos incentivos para que estos dos factores no actúen de manera normal. Por consiguiente, los efectos que se generan en la economía son contrarios a lo que busca el Estado, ¿no? En este sentido, pese a eso, el Estado pues ha tenido estas iniciativas y ha regresado nuevamente con estas iniciativas para poder, una vez más, tratar, en este caso, de cambiar las cosas, porque, como vuelvo a reiterar, en un inicio ponemos reglas, estas no generan muchos efectos, el Estado trata de corregirlas, no soluciona los problemas, se agudizan, escalan y el Estado obviamente toma posesión. Dice, bueno, yo tengo que hacer algo, no puedo quedar de mirón, ¿no? Entonces ingresa en este caso a la economía, interviene y obviamente presta de manera directa los servicios. Esta obviamente es también una parte en donde el Estado presta los servicios, entrega los bienes, desplaza en este caso ya los factores económicos de carácter privado, y esto obviamente aquí ya entra a notarse un poco más la presencia del Estado. Nosotros, por ejemplo, en el artículo 58 de la Constitución, vemos que el régimen económico de la Constitución se sitúa sobre un escenario de economía social de mercado. En este enfoque, el Estado, por ejemplo, garantiza educación, salud, seguridad, promoción del empleo, obviamente. Y estas son las líneas bases sobre las cuales se desenvuelve el Estado. Entonces, en este punto podríamos decir, oye, pero el Estado en ese escenario sí produce bienes, sí produce servicios, en este caso, ¿no? Educación, salud, seguridad, promoción del empleo. Entonces, ese es un punto en donde obviamente el Estado mantiene un rol protagónico en el mercado. Y obviamente, dado que en el tema de servicios públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte, el Estado también debe garantizar una prestación. Esto lo hace a través de monopolios naturales, a través de concesiones administrativas. Entonces el Estado también mantiene ahí, a través de la regulación de precios, una dirección, ¿no? El Estado, obviamente, a través de los reguladores, garantiza estos servicios. Entonces, de esa forma también se traslada esta actividad de producción de bienes. Bueno, hasta este momento tenemos en este caso estas modalidades en donde el Estado va interactuando, ¿ok? Va entrando en la economía, va haciéndose presente en la economía, y ahora pasemos en este caso a notarlas un poco más. Dentro de estas actividades hay también la de solución de controversias, que se conoce como el arbitraje. Tenemos que tomar en cuenta que en el momento en que nace con mayor notoriedad el derecho administrativo, que es en la Revolución Francesa, estas actividades que eran obviamente propias del rey, pasan a obviamente este Consejo de Estado que se genera con la Revolución, y es en donde se encarga obviamente de ver cómo ahora la actividad del rey le va a ser absorbida por ese nuevo gobierno, que obviamente tiene la misma función, ¿no? De llevar adelante eso que antes el rey hacía, pero obviamente con mayor igualdad, fraternidad y justicia social. Bueno, parte de esas actividades obviamente en las que se desenvolvía el rey en su momento eran la solución de las controversias entre lo que el rey tenía y obviamente quienes les prestaban los servicios, que eran en este caso los burgueses, ¿no? La prestación de los servicios a través de, no sé, servicios de construcción, de traslado, lo que es naves en puerto, todo ese tipo de cosas obviamente se desarrollaba a través de la burguesía, y obviamente las controversias que existían las solucionaba obviamente en su momento el rey y posteriormente este Consejo de Estado. Bueno, cuando esto pasa al derecho administrativo, esto se traslada a través de esta solución de controversias, y dentro de esta solución de controversias ustedes tienen ahí las dos. La actividad de solución de controversias, específicamente que en la Ley de Procedimiento Administrativo está bajo el esquema de procedimiento trilateral, en donde el Estado resuelve problemas entre los administrados, por ejemplo, lo que hace el Indecopi, ¿no? Entre una persona, un consumidor, y en este caso una empresa, un proveedor, ¿no? No acuden al Poder Judicial, acuden al Indecopi, un ente administrativo, para que resuelva una controversia, ¿no? Entre una empresa y el Estado también, ¿no? Una concesionaria en relación a, obviamente, una intervención del Estado, acude en este caso entre un tercero para, obviamente, solucionar las controversias, inclusive entre instituciones, ¿no? A través del proceso competencial, una institución puede acudir a la PCM
para solucionar una contienda que tiene con otra institución sobre una delimitación de sus competencias en el ejercicio de sus funciones. Y la otra es obviamente la actividad sancionadora, ¿no? La actividad sancionadora como obviamente un mecanismo para garantizar el cumplimiento de esas disposiciones que obviamente desarrolla el derecho administrativo, ¿no? No podría ser de otra forma, ¿no? ¿De qué manera podríamos asegurar el cumplimiento de la ley? No basta solucionar las controversias que existan entre las personas, ¿no? Tenemos que también asegurar que éstas se cumplan, ¿no? Un poco para no dejar en el aire estos puntos, la actividad de policía ya lo hemos visto, la actividad de fomento y de desarrollo de actividades económicas, que es obviamente lo que ve el Estado a través de la promoción, ¿no? Incentivos, subsidios, fomento directamente a través de bonos, ¿no? La prestación de servicio público ya lo hemos visto, la de planificación está más clara con la actividad de ese plan, y la de solución de controversias, que es justamente lo que estoy tratando de encaminar para específicamente abocarnos al tema de la potestad sancionadora. Bueno, entonces, ¿cómo conceptualizamos la potestad sancionadora? Justamente de esa manera, ¿no? Esta actividad sancionadora es parte del jus punendi del Estado, ¿no? No solamente se materializa en el derecho penal, ¿no? Como una base primigenia, sino que también tiene una segunda rama en el derecho administrativo sancionador. En un momento, como ustedes bien saben, el derecho administrativo sancionador sale del derecho penal, un momento sale del derecho penal y absorbe esas figuras que obviamente menos indeseables socialmente o ya consideradas menos lesivas para la sociedad, se aterrizan en infracciones administrativas, ¿no? Y hoy por hoy todavía tenemos algunas de ellas, ¿no? Que todavía están en los dos lados. Por ejemplo, el tema de contrabando tiene su figura penal y también tiene su figura administrativa, y la diferencia la radica el monto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de temas de propiedad intelectual también, ¿no? Tenemos temas de piratería, falsificación, que tienen su figura específica en el derecho penal, pero que también configuran una infracción administrativa en el campo administrativo, principalmente vinculado al tema de propiedad intelectual. ¿Ok? Entonces, esta potestad sancionadora la podemos conceptualizar como parte del jus punendi del Estado, que obviamente busca garantizar el cumplimiento de la ley, ¿no? No podía ser de otra manera. Una característica de la ley es obviamente el que ésta se pueda ejecutar, ¿no? La coercibilidad y la coactividad del Estado, ¿no? En este ejercicio de monopolio del poder público que garantice que estas normas se cumplan, ¿no? Ahora, hasta ahí ya hemos conceptualizado la facultad sancionadora de la administración pública. ¿Y cuáles son los fundamentos para que ésta actúe, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la actuación, ¿no? Aquí tenemos dos posiciones. Hay obviamente la primera, quienes defienden al derecho penal y obviamente discrepan de esta facultad sancionadora, ¿no? Lo primero señala, permítame por favor citar. Esta es una cita de Alejandro Nieto, ¿no? Un profesor de Derecho Administrativo Sancionador español, ¿no? Muy citado por esta parte, ¿no? Independientemente de lo anterior, el hecho es que las relaciones entre las potestades punitivas de la administración y de los jueces casi nunca han sido pacíficas. El poder del Estado ha mostrado siempre su predilección por el aparato sancionador de la administración en razón de su pretendida eficacia, mientras que el Estado de Derecho se ha inclinado por la acción de los tribunales en razón de las mayores garantías que ofrece a los ciudadanos. Ciertamente una posición bastante de corte de gestión, ¿no? El derecho administrativo sancionador tiene una mayor dinámica o una dinámica mucho más rápida que los procesos judiciales, ¿no? No obstante, esto obviamente no se desmerece porque, como ustedes bien saben también, la acción contenciosa administrativa todavía se mantiene como una garantía para que fuera del campo administrativo, agotada la vía administrativa, el perjudicado, el administrado que considera que no se ha garantizado su derecho, en este caso en el campo administrativo, puede acudir a la vía judicial, vía acción contenciosa administrativa, para que el Poder Judicial revise las actuaciones de la administración pública. Y en esto una pequeña reflexión. ¿No les parece que de un tiempo a esta parte, ya con los años que tiene el derecho administrativo sancionador y los demás derechos administrativos de especialidad, aduanero, tributario, de mercado, disciplinario y los demás, ya obviamente han podido generar una expertise que permite garantizar una técnica y también, obviamente, garantizar
una seguridad sobre la resolución. Ya de un tiempo a esta parte tenemos desde el 2001, inclusive antes, muchos tribunales que ya han dejado sentadas sus posiciones y que obviamente esto garantiza que en sede judicial también los jueces al momento de revisar los casos tengan, digamos, esa base de expertise, de experiencia, de seguridad, que obviamente les permite tener una revisión, digamos, si bien bastante detallada, pero obviamente sin esos excesos o en todo caso esas fases iniciales en donde había pues obviamente un exceso, una arbitrariedad o en todo caso no se tenía clara cómo se tenía que llevar adelante esta nueva facultad sancionadora de la administración pública, ¿no? Versus los segundos, obviamente que refieren lo siguiente, ¿no? Y es justamente, va por ahí mi posición, ¿no? El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración conlleva a descargar la carga procesal del Poder Judicial, ya que la administración se aboca a la atención de ilícitos de menor gravedad, lo que les comentaba, ¿no? En el 2008, cuando entramos al TLC, los delitos de orden económico, como especulación, acaparamiento, se extraen del Código Penal y obviamente estos en parte descansan en nuevas infracciones que obviamente las ejecuta, las aplica el derecho administrativo sancionador, ¿no? Y ya les he comentado los casos también de doble presencia, ¿no? En el caso del contrabando y también en el caso de la propiedad intelectual. Y en estos son solamente las bases o los puntos iniciales porque podemos encontrar muchos, ¿no? La potestad sancionadora de la administración es más eficaz para la represión de los ilícitos menores, ciertamente, ¿no? Temas de mercado, por ejemplo, ¿no? El Indecopi al año absorbe a nivel nacional, en todas sus 26 oficinas, una cantidad importante de procedimientos administrativos. De no ser, digamos, los reguladores, o Sinermin, o Ciptel, SUNAS, que absorben todos esos reclamos de los usuarios, de los servicios, y que estos vayan al Poder Judicial, más los del Indecopi, más los de los otros organismos técnicos especializados, podríamos imaginarnos de que obviamente tendríamos un poder judicial de mayores dimensiones, ¿no? Por no poner otro término, ¿no? Entonces, obviamente esa descarga que se aterriza en la administración permite una administración más eficaz de lo que se conoce como justicia administrativa, ¿no? Los administrados quieren procedimientos mucho más rápidos y en ese fin, por ejemplo, hay algunos procedimientos que duran 30 días, ¿no? Hay algunos que duran un poco más, pero digamos que esa variación permite obviamente a la administración a través del PAS una adecuación mucho más rápida que obviamente la que podría encontrarse en un proceso judicial, ¿no? Obviamente por la carga que tienen los jueces, ¿no? Un paralelo, haciendo un paréntesis en este caso, es ustedes van a Chile, yo estoy en Tacna, conozco muy bien estos casos, y en Chile, por ejemplo, todos esos temas de mercado se ven en el Poder Judicial, a través de casos civiles. Entonces ya se imaginan contratar un abogado, hacer una demanda, buscar el emplazamiento del juez, corre, traslada la demanda, y es todo un proceso judicial como un proceso civil. Es tal cual como un proceso civil peruano. Entonces, y es formalista, ¿no? Entonces, esto obviamente genera de que los temas, por ejemplo, de mercado en Chile tengan pues una apreciación muy distinta a la que tienen en Perú, ¿ok? La autoridad sancionadora cuenta con una mayor inmediación respecto a los hechos sancionados. Ahora, hay un aspecto también que hay que tener en cuenta, ¿no? Que el principio de verdad material garantiza que, por ejemplo, en el campo administrativo, sea la administración la que obviamente en esa etapa instructora, porque el PAS tiene dos etapas, fase instructora y fase obviamente resolutiva, en esta fase instructora sea prácticamente la que se encamine a verificar la verdad material de los hechos, versus un proceso en donde obviamente en un campo civil, por ejemplo, uno tiene que demostrar, en el campo administrativo es la administración la que obviamente carga ese trabajo. Entonces, podemos en este caso señalar que las facultades de la administración en relación a la potestad sancionadora presentan estas características, ¿no? Hay una competencia administrativa para dictar normas generales, ¿no? Tenemos en este caso como 16 organismos técnicos especializados, SUTRANS, SUNEDU, SUSALUD, SUNAFIL, INDECOPI, OCITRAN, OCINER, SUNAP,
una diversidad de organismos reguladores, en este caso que son 4, más los técnicos especializados, obviamente nos dan una plataforma de resolución de procedimientos administrativos, muchos de ellos también de naturaleza sancionadora, ¿no? Estas competencias administrativas obviamente delinean y concretan el tipo infractor y los límites de sanción mediante obviamente las normas generales como consecuencias del principio de colaboración reglamentaria, ¿no? ¿Se imaginan tener normas con rango de ley que establezcan estos tipos infractores? Por ejemplo, en el campo del derecho de mercado, la ley 29.571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece el estatuto del mercado. Así como tenemos un Código Civil que establece las reglas que se generan en la sociedad civil, que es el estatuto civil, así se lo conoce también al derecho civil, al Código Civil. En el campo del mercado, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece las reglas que van a garantizar esta relación entre consumidores y proveedores. Entonces, ¿se imaginan tener un numerus clausus de todo lo que son infracciones en el campo de mercado, en los sectores, distintos niveles? Es imposible, ¿no? Basta imaginarse nada más esa situación para poder un poco entrar en un dolor de cabeza, porque los escenarios, ahora que tenemos comercio electrónico, son variados, ¿no? Entonces, lo que hace el legislador es establecer una codificación o una reglamentación inversa, ¿no? Primero establece las reglas que garantizan cómo tienen que presentarse las relaciones en el mercado, y finalmente lo que dijo Alejandro Anito es muy cierto, ¿no? Hay una tipificación inversa. Todo aquello que no cumpla con las regulaciones previamente establecidas, dice el Código de Protección y Defensa del Consumidor, constituye una infracción. Entonces, ahí tenemos ya esa cláusula de codificación inversa que establece que todo aquello que no cumpla con la regulación previa es infracción. Y esto es justamente lo que se establece como colaboración reglamentaria. ¿Ok? Ahora, la reglamentación obviamente va no en el sentido de la acción, sino en el sentido de la graduación de la sanción, ¿no? Podrán ser sanciones leves, graves y muy graves, estas conductas que han sido establecidas, pero de ninguna manera, y ya lo ha dejado sentado obviamente también el Tribunal Constitucional, se puede reglamentar, o bueno, se puede tipificar vía reglamento, ¿no? Eso ya está claro con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra de la Contraloría. Bueno, es una potestad para decidir la imposición de sanciones, estableciendo su contenido individual, es la potestad, en este caso, de la administración para el ejercicio de la facultad sancionadora y, obviamente, la facultad a ejecutar por sí misma la sanción por aplicación del principio de tutela ejecutiva, lo que obviamente tenemos a través del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? La coercibilidad, la coactividad y la ejecutividad, obviamente a través del proceso de ejecución coactiva, ¿no? Aquí tenemos esta referencia también al Tribunal Constitucional, ¿no? En esta parte el Tribunal Constitucional ha señalado y ha reconocido que la administración tiene esta facultad sancionadora, ¿no? Señala, ¿no? La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, como toda potestad. No obstante, en el contexto de un Estado de Derecho, está condicionada en cuanto a su propia validez al respeto a la Constitución, de los principios constitucionales y en particular a la observancia de los derechos fundamentales. ¿Por qué dice esto el Tribunal Constitucional? Porque ciertamente en la Constitución no se establece una potestad sancionadora para la administración pública. Y esto ha sido también una crítica, ¿no? Cómo la administración, el derecho administrativo tiene, digamos, esta facultad si en la Constitución no se le ha dado esa condición. Y obviamente el Tribunal Constitucional, en solución a esa ambigüedad, ha establecido que efectivamente la administración sí cuenta con esa facultad, ¿no? Como una manifestación del ejercicio, ¿no? Pues bien, esto ya ha quedado zanjado en el 2001, ¿no? Con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya ustedes recordarán, veo aquí algunos que son un poquito mayor que yo, entonces de hecho que antes del 2001,
Nosotros teníamos un escenario en donde el derecho administrativo a través del procedimiento administrativo era era una antípoda de lo que tenemos en este momento, ¿no? Era la cara inversa de lo que hay ahora, ¿no? En el 2001, con la Ley de Procedimiento Administrativo, que entró en vigencia en octubre, tenemos ya un régimen de la potestad sancionadora, ¿no? Hay un reconocimiento expreso de la potestad sancionadora que tiene estas, obviamente, características, ¿no? Se fija un conjunto de normas generales para el ejercicio de la potestad sancionadora, principios y, obviamente, condiciones, ¿no? Se establece, como ya le había comentado, principios y se reguló expresamente el procedimiento administrativo sancionador como un procedimiento especial, ¿no? Ya habíamos comentado ese tema, ¿no? Dos procedimientos especiales, ¿no? El trilateral y el sancionador. Y dos procedimientos generales, ¿no? Evaluación previa y aprobación automática. No se olviden. Esta regulación ha dotado al procedimiento administrativo sancionador establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo desde el 2001 de reglas y principios, así como garantías que obviamente encaminen el procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuáles son esos principios? Y ahora entramos a los principios, ¿no? Lo tenemos aquí. Un aspecto bastante particular y desde mi punto de vista bastante importante es que ya con la última modificación del 2006 de la Ley de Procedimiento Administrativo a través del Decreto Legislativo 1272, las garantías y regulaciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo a través del artículo 2 del título preliminar son condiciones básicas que no pueden en este caso ser desconocidas por regulaciones específicas, ¿no? Muchas veces teníamos ese aspecto, ¿no? En la aplicación de la ley tenemos que ver, obviamente, la especialidad, ¿no? Pero ahora ya a través del artículo 2 de el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo se ha establecido de que, obviamente, estas condiciones que están establecidas en la ley son aplicables para todos los procedimientos administrativos. Ok, y tenemos estos principios, ¿no? Legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, ya lo vamos a ver, muy importante, continuación de infracciones, causalidad, presunción de ilícito y non bis in idem, ¿no? Pasamos a desarrollar. Bueno, bajo el principio de legalidad o de reserva de la ley, se entiende que solo por norma con rango de ley, obviamente el Estado puede, en este caso, establecer la facultad de imponer sanciones, ¿no? En esto debemos entender ley, decreto legislativo y para los gobiernos subnacionales, ordenanzas, ¿no? Ya tenemos en muchas regiones ordenanzas emitidas por tanto las regiones como los municipios provinciales que imponen sanciones en el caso, obviamente, de aquellos administrados que no cumplan con las condiciones que establecen estas regulaciones, ¿no? Tenemos que tener también claro de que esta exigencia con rango ley exige que exista una ley, ¿no? Ahora, muy importante también, no solamente para los gobiernos de alcance subnacional, gobiernos regionales y locales, ¿no? Que existe una ley que no solamente sea una ley concreta, sino que también ésta haya cumplido con el procedimiento formal para su oponibilidad, que es la publicación, ¿no? Nos ha pasado en algunas experiencias en donde hemos ido a verificar esto y obviamente dónde está la ley y su publicación, ¿no? Porque todos tenemos clarísimo de que en tanto que una norma no se publique, pues no es oponible a terceros, ¿no? Entonces, no solamente es una ley, sino que ésta sea oponible a las personas, ¿ok? Que la ley sea anterior, obviamente, y que describe un supuesto de hecho determinado, ¿no? Y en esto obviamente hay mucha crítica, ¿no? ¿Cómo se le va a pedir a la administración pública que especifique de manera concreta cuáles son las prestaciones que contenidas en obligaciones deben obviamente ser cumplidas por los administrados y en consecuencia, en el campo del derecho administrativo sancionador, el incumplimiento de esas obligaciones cuando el Estado tiene una multiplicidad de obligaciones, ¿no? Es difícil en este momento establecer ese tipo de exigencias, pero sí se permite en este caso una determinación genérica, ¿no? Una determinación genérica como la que les había comentado, que ya lo vamos a ver, codificación inversa.
Se puede asignar competencias a una entidad para ejercer la potestad sancionadora, ya lo tenemos clarísimo, muchas lo tienen. Se puede determinar sanciones, tipos, rangos o topes de sanciones. Y aquí hay una característica bastante especial. Ustedes en el campo, por ejemplo, del procedimiento, del proceso penal, tienen que la sanción busca la resocialización, ¿no? de la persona que ha recibido la pena. Bajo ese escenario, es entendible de que obviamente nadie podría resocializarse si recibe 300 años, ¿no? O 1000 años de pena privativa de libertad. ¿Cómo vamos a buscar la resocialización de alguien si ya sabemos que no va a salir nunca, ¿no? Entonces, obviamente, bajo ese escenario, concurso de infracciones permite en este caso la acumulación de sanciones cuando tenemos una multiplicidad de delitos, ¿no? Pero en el campo del derecho administrativo, el enfoque es de carácter económico, no se olviden. Bajo esa característica, lo que buscamos es generar incentivos a través de las sanciones para que esas conductas no se vuelvan a repetir. Entonces, desde ya, bajo ese escenario, en el esquema de topes de sanciones, no podemos equiparar la figura del concurso real a la de concurso de infracciones que está establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo, porque los enfoques y fines son distintos, ¿no? El enfoque penal busca, en este caso, reprimir, pero obviamente resocializar. En el campo administrativo, busca obviamente generar incentivos a través de la imposición de sanciones para que esas conductas no se repitan. ¿Ok? Entonces, bajo ese escenario, no podríamos acumular sanciones porque eso podría involucrar en un cierto sentido un beneficio para la persona que recibe esa sanción, ¿no? Cometo 100 infracciones y como todas las tienen que acumular y no me pueden poner más del máximo para la sanción más grave, pues en cierto sentido estaría beneficiándome, ¿no? Si es que he obtenido un beneficio económico, ¿no? Voy a solamente pagar una parte y el resto a la caja. Se puede determinar sanciones, bueno, ya lo hemos visto, tipos, rangos o topes de sanciones, y los reglamentos no tipifican infracciones ni sanciones, salvo los casos en que la ley o el decreto legislativo permita tipificar infracciones, pero solamente, digamos, en el tema sancionador, ¿ok? Solamente en el tema sancionador, es decir, en el quantum de la sanción. Pero, ya nuevamente reitero, y el Tribunal Constitucional así lo ha dejado zanjado, no se puede, en este caso, establecer conductas vía reglamento administrativo. Aquí tenemos una referencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El principio de legalidad comprende una doble garantía, la primera de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de sanciones administrativas. Refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos ex previa que permita predecir con suficiente grado de certeza, exerta aquellas conductas que se sepa a que atenerse en cuanto a lo añeja responsabilidad y a la eventual sanción. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que este tribunal ha identificado como norma con rango de ley. Ciertamente, una apreciación del tribunal que tiene un sustento, pero que en muchas veces es un reto el poder cumplirla, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando alguien comete una infracción, lo que se busca es obviamente establecer qué tipo de obligaciones se cumplió. Pero cuando son, digamos, obligaciones de carácter genérico, como por ejemplo el brindar un servicio adecuado, como en este caso podemos, en sentido inverso, imputarle una infracción a ese deber genérico, ¿no? Entonces, lo que sí mínimamente se pide es que se tenga un grado acercado de certeza que le permita a la persona entender, bajo un criterio amplio, entender qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Y bajo ese escenario el tribunal lo ha señalado claramente, ¿no? No es que se tenga que establecer punto por punto, sino un mayor grado de certeza que le permita a las personas entender qué es lo que está prohibido. Dejamos el principio de legalidad y pasamos al debido procedimiento, ¿no? Punto número 1, derecho de defensa, ¿no? Pero no se vería afectado el derecho de defensa si, por ejemplo, no tenemos una
adecuada imputación, y no hay una adecuada imputación porque obviamente no hay una adecuada regulación, reglamentación de las conductas infractoras, ¿no? Entonces, ¿cómo me pueden imputar un hecho que previamente no ha sido establecido de manera específica o certera en una norma? Por consiguiente, ¿cómo me defiendo? Si es un deber genérico, ¿cómo me defiendo? ¿No? Entonces, punto número 1 y de mayor reto, derecho de defensa, ¿no? Garantizar a los administrados el derecho de defensa. ¿Cómo? Estableciendo de manera específica cuál es el hecho sobre el cual se lo va a, obviamente, instruir y posteriormente de repente emitir una resolución que en su momento podría representar una sanción si es que obviamente se cumple con todas estas garantías, ¿no? El otro aspecto también se ve involucrado y encadenado al primero, ¿no? Si no sé qué se me está imputando de manera concreta, ¿cómo puedo defenderme adecuadamente? ¿A través de qué argumento, no? El ofrecer pruebas y que se actúen pruebas en este campo del derecho administrativo, ustedes ya lo conocen, no tiene la misma dinámica dispositiva del procedimiento civil, ¿no? Es más asemejado al procedimiento penal, en donde obviamente la administración, como una suerte de fiscal, actúa todos los medios probatorios en virtud del principio de verdad material, busca alcanzar obviamente un grado máximo o próximo de certeza sobre lo que en realidad sucedió, para obviamente sobre esa base postular una imputación, ¿no? Que puede ser no cumplió o no cumplió de manera parcial, o cumplió de manera parcial, tardía o defectuosa. La decisión motivada, un caso bastante importante y que nos garantiza en este caso saber cuáles son aquellas motivaciones que no deben estar contenidas en las resoluciones. Es el caso 728 de Juliana Yamoja, lo pueden buscar en Google, ¿no? El caso Juliana Yamoja, Tribunal Constitucional, y en él se establece a través de un desarrollo cuáles son las garantías de una debida motivación, ¿no? Cuáles son esas características de una debida motivación y cuáles son aquellas que obviamente no representan una adecuada motivación. Que se brinde argumentos sobre la forma en la que se graduó la sanción. También aspecto muy importante. ¿Por qué 10 y no 20? ¿Y por qué no 20 sino 30? ¿Y por qué no 30 y 50? O de repente, ¿por qué no 1? ¿No? Si no hay una clara determinación de cómo se llegó a un número, eso también afecta el debido procedimiento. En eso creo que todos estamos claros, ¿no? Yo, para poder impugnar, tengo que saber cuáles son los fundamentos, no solamente por qué se pronuncia sobre el fondo, ¿no? Sino también en lo accesorio, por qué se me impone una pena, una sanción, y cómo se llega a esa sanción. Cuáles son los criterios que gradúan la sanción, porque no se olviden de que en el campo del derecho administrativo, dado que estamos en un enfoque de regulación, el Estado ha regulado las conductas de las personas. Y obviamente las personas tienen una disyuntiva, ¿no? ¿Cumplo o no cumplo? Si no cumplo, o el análisis económico nos podría decir que ha efectuado una racionalidad de sus recursos en función a qué es lo que le genera más bienestar. Y si el no cumplir, obviamente, le produce ese estado, la persona obviamente apunta a ese hecho. Entonces, lo que nosotros buscamos a través del incentivo vía sanción administrativa es quitarle ese incentivo para que posteriormente él se incline más al cumplimiento. Entonces, bajo ese escenario, tenemos que ver cómo ese beneficio ilícito se traduce en una sanción. Si eso no está claro a través de una ecuación que podría ser, en este caso, probabilidad de detección sobre beneficio ilícito sobre afectación, obviamente cualquier característica de repente de carácter cualitativo no podría establecer específicamente o justificar específicamente por qué llegamos a 20 UITs. ¿Ok? Que se garantice la separación entre las fases de procedimiento, también un punto muy importante. Esto obviamente nos da mayor fortaleza al procedimiento administrativo sancionador porque antes había un cuestionamiento, ¿no? Todavía existe, ¿no? La etapa instructora está conectada con la etapa sancionadora y los dos son de la misma institución. Entonces,
es evidente que hay, digamos, una inclinación en beneficio del Estado, porque obviamente él tiene tanto la fase instructora como la fase resolutiva, ¿no? Entonces, ya con la incorporación de esta exigencia, ahora no solamente tiene que haber una separación y también delimitación de competencias, sino también en la parte final de la fase instructora, el que instruye tiene que emitir un informe técnico, ¿no? Como último recurso para dejar sentada su posición y que quien va a resolver, obviamente, pueda también tener sus marcos de evaluación. Y obtener medidas cautelares ciertamente, ¿no? Para garantizar en este caso el cumplimiento de la decisión que en su momento se puede adoptar más adelante. Igual, principio de legalidad, principio de debido procedimiento, principio de tipicidad, ¿no? En este caso se agudiza un poquito más, ¿no? Solo puede tipificarse por infracciones, solo puede sancionarse por infracciones tipificadas con normas con rango de ley, ¿no? En atención al principio de tipicidad, la ley debe describir con mayor esfuerzo la conducta o conceptos jurídicos que describen el hecho infractor. Ciertamente es un esfuerzo. Aquí lo que se busca es que sea un mayor esfuerzo, pero el esfuerzo obviamente busca que quien percibe la norma, que somos todos, podamos entenderla, ¿no? Porque ciertamente en el tema del lenguaje muchas veces vamos a aproximarnos a la plenitud, pero ser clarísimos a veces nos cuesta un poco. La ley expresa o decreto legislativo permite la tipificación por vía reglamentaria, lo hemos comentado, en este caso vía regulación, en este caso inversa, y también la sancionadora por vía reglamentaria, solamente la sancionadora por vía reglamentaria. No podría, en este caso, la facultad de imponer sanciones vía, de repente, normas con menor rango de ley o que no tengan rango de ley, porque obviamente esa ha sido una garantía que únicamente descansa en determinadas personas, ¿no? Congreso, Poder Ejecutivo, cuando tenga obviamente delegaciones, ¿no? Ya tenemos otra aproximación, bajo el principio de tipicidad, se necesita una reserva de ley, una exigencia de certeza y la interdicción de la analogía o interpretación extensiva, que también es importante. Entonces, para tenerlo más claro, tenemos aquí en este caso esos escenarios, ¿no? Las técnicas de tipificación, colaboración reglamentaria, ¿no? Y la otra, la tipificación indirecta o inversa, ¿no? Igual, principio de razonabilidad, ¿no? Tenemos aquí dos presencias de ese principio, ¿no? Tanto en el artículo 4 del título preliminar, que dice, ¿no? Las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califican infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, ¿no? A fin de que respondan a lo estrictamente necesario para satisfacer su contenido, ¿no? Y lo que tenemos en el PAS, en el artículo 230, ya no está en el 230, está en el 245, es lo siguiente, ¿no? Que en la imposición de sanciones, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. ¿Cómo podríamos garantizar esto si le aplicamos concurso de infracciones? ¿No? Entonces, si una persona, por ejemplo, no cumple con, digamos, 30 obligaciones, estas 30 obviamente han representado un beneficio. Y si yo solamente lo sanciono por 2, estoy generando un beneficio ilícito de 28, ¿no? Esto, en vez de ser un desincentivo, es un incentivo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que deben buscar las autoridades dentro de este principio es que la conducta sancionable no resulte más ventajosa al infractor que cumplir las normas infringidas, ¿no? Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, las cuales deberán tener estos escenarios de graduación, ¿no? La gravedad del daño al interés público y al bien jurídico protegido. Se tiene que sustentar y acreditar cuál es el daño al interés público, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio económico causado y a quién se lo ha causado? La repetición o continuidad, las circunstancias de la comisión de infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Obviamente, esto se tiene que acreditar para que de esto se nos pueda
entregar un producto, que es la sanción, ¿no? El quantum de la multa, ¿no? Esto no requiere no es muy complicado, obviamente ya entendemos nosotros de que las normas no pueden en este caso aplicarse de manera retroactiva. No vamos a detenernos mucho aquí. Y aquí entramos al principio de concurso de infracciones, ¿no? En el numeral 6 del artículo de la sección especial de la regulación en procedimiento administrativo sancionador se consigna que el principio de concurso de infracciones se tenga en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad sin perjuicio que pueda exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Clarísimamente es una de carácter administrativo, puede ser una de carácter de responsabilidad funcional, bajo el escenario de la Contraloría, puede ser otra de carácter disciplinario, puede ser otra de carácter penal y así, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlas, ¿no? En virtud de lo expuesto, puede concluirse que el principio recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo General se refiere a un concurso ideal de infracciones, por si acaso, toda vez que la misma conducta infractora es pasible de ser subsumida en más de un tipo, por lo que la sanción a imponerse sería aquella de mayor gravedad. Entonces, recordando lo que tenemos en el Código Penal, en el Código tenemos dos tipos de concursos, ¿no? Los concursos reales y los concursos ideales, ¿no? La diferencia entre ellos es que en el concurso real son varios hechos, obviamente que tienen que alinearse al de mayor gravedad. Y en el campo del concurso ideal son en este caso varios hechos, pero que todos confluyen en obviamente un tipo infractor, ¿no? En el concurso real son varios hechos con varios tipos infractores, cada hecho con cada tipo infractor, y en el concurso ideal son varios hechos, pero todos responden en este caso a una sola regulación. Entonces, todo se absorbe, ¿no? Ahí se acumula, ¿no? Por eso es concurso ideal. Y aquí hay otro aspecto, ¿no? En la ley de procedimiento administrativo se señaló de que las autoridades no podían imponer multas sucesivas, ¿no? Entonces, esto que acarrea que obviamente si se pone una sanción, se tenga que esperar un tiempo para que el administrado obviamente pueda corregir su conducta y no vayamos en contra de este principio de continuación de infracciones, ¿no? Señala, ¿no? Para determinar la procedencia y la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurre en forma continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Bueno, hoy por hoy, bajo el régimen de la actividad de fiscalización, a los administrados se les puede imponer medidas de advertencia, ¿no? Las medidas de advertencia buscan, en este caso, sin ser sanciones, para no incurrir en infracción a este principio, llamar la atención del cumplimiento, ¿no? Para que se corrija la conducta y no tener que llegar a imponer una multa más grave. Ya entendemos, ¿no? Seguidamente, el citado artículo lista una serie de supuestos en los que las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad o la imposición de las sanciones respectivas, ¿no? Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción, ¿no? Me imponen una sanción, apelo, listo. Hasta que se resuelva no pueden imponer sanciones. Y si demora 6 meses, ¿no? Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme y cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, ¿no? Clarísimo. Bien, acá hay otro aspecto también bastante particular. ¿Qué aplicamos en el campo administrativo? ¿La responsabilidad objetiva o subjetiva? ¿No? Entonces, justamente este principio nos señala lo siguiente, ¿no? La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa, ¿no? Entonces, ¿qué aplicamos?
La causalidad debe ser la causa, en este caso, próxima o la causa adecuada, como sucede en este caso en el campo penal, ¿no? ¿Cuál es? Aquí el tribunal ha dicho lo siguiente, ¿no? Un límite a la potestad sancionadora del Estado está representado por el principio de culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción penal o disciplinaria solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien jurídico, ¿no? En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto u omisión de un deber jurídico que no le sea imputable. Y les debo comentar que sí he visto algunas sentencias del Tribunal Constitucional que están aplicando inclusive culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, para el tema del Tribunal de Responsabilidades de la Contraloría, el enfoque del citado tribunal es subjetivo, ¿no? Tiene que acreditar dolo, ¿no? O culpa, ¿no? En cambio, para el campo, por ejemplo, del derecho administrativo de mercado, la propia norma, el código, establece que la responsabilidad es objetiva, ¿no? Principalmente vinculada a los temas de riesgo. Bien, en el caso del principio de licitud, estamos en este caso en la representación del principio de presunción de inocencia que está contenido en el inciso, en el literal E del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Todo administrado, en este caso, se presume que está cumpliendo con sus obligaciones, salvo, o en caso, salvo que exista una prueba que demuestre lo contrario. En este punto hay aquí una zona que genera alguna crítica, ¿no? Bajo un procedimiento administrativo sancionador a un administrado se le puede hacer un requerimiento que demuestre obviamente su responsabilidad, ¿no? Creo que un aspecto básico es que nadie podría ser obligado a autoincriminarse, ¿no? Entonces estas garantías que están en el campo penal también se trasladan al campo administrativo. Y finalmente el principio de non bis in idem, ¿no? Dos veces lo mismo, ¿no? También otro que ha generado algunas dudas, ¿no? Me están sancionando por un delito. Y adicionalmente me están sancionando también el Tribunal de Responsabilidades Administrativas Funcionales de la Contraloría. Pero ahora mi institución también me quiere sancionar, ¿vale? Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que las responsabilidades son distintas, ¿no? Adelante, Juan José. Tenía la mano levantada, creo. Ah, ok. A ver, ¿qué nos... Ah, bueno, al final voy a realizar con las preguntas, por favor, permíteme continuar. Bien, entonces, ya aquí ha quedado claro de que las responsabilidades se dan en función a justamente los requisitos que tienen ustedes ahí, ¿no? Y no solamente el tema de identidad de persona, de causa, sino principalmente el fundamento, ¿no? Las responsabilidades se dan en función de los espectros que genera la norma, ¿no? Un espectro de repente de carácter administrativo, porque hay una regulación administrativa, por ejemplo, en el campo del derecho de consumo, lo que ve el INDECOPI en el Código de Protección y Defensa del Consumidor es específicamente la afectación al consumidor, la esfera del consumidor. Ello sin perjuicio de que obviamente también la autoridad sectorial competente, como puede ser el Ministerio de Educación, pueda imponer una sanción a aquel infractor, ¿no? Sin perjuicio de que si ese hecho también causa un delito, también el Poder Judicial puede imponer una sanción penal, ¿no? Entonces, son los tres enfoques que podrían presentarse y en eso obviamente no hay ningún non bis in idem porque el fundamento es distinto y es distinto porque los enfoques y las regulaciones buscan alcanzar objetivos distintos, ¿no? Defender los derechos del consumidor, garantizar la educación y obviamente también lo que establece el Código Penal a través de un tipo especial que de repente podría ser falsedad genérica si se presenta un documento falso, justamente en relación a estos
casos de algunos supuestos docentes, ¿no? Que estarían operando sin un título, ¿no? Bien, ahora, dicho esto, ¿cómo se justifica el procedimiento administrativo sancionador? Y en esto justamente vamos a responder una pregunta que está en el chat. Reitero, y vuelvo al inicio. ¿Es el derecho administrativo sancionador una primera opción? ¿O debe ser una segunda? ¿O debe ser una tercera? ¿Cómo podríamos concebir o justificar la intervención del procedimiento administrativo sancionador? ¿En qué momento debe entrar el procedimiento administrativo sancionador? Bueno, estos autores, en este libro, Regulación Responsiva, han dado un aporte que también ya es de aplicación al hoy día, justamente lo que tenemos en estas nuevas normas de calidad regulatoria. ¿Ok? Lo que buscamos ahora, en este caso a través de las normas, es, uno, orientar, advertir, y si es que dando orientación y advertencias no se corrige la conducta, podemos escalar un poco más. Podemos escalar un poco más y de repente en la escala podríamos ver ya al PAS como una vía en donde un administrado ya se muestra renuente, ¿no? A pesar de haberlo educado, a pesar de haberlo orientado, a pesar de haberle advertido, mantiene su posición. Entonces se justifica que a través del PAS le puedan imponer una sanción, ¿no? Porque ya hemos probado las fases previas. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale todo ese tipo de consideraciones, no? Bueno, justamente en el 2016, con la introducción del Decreto Legislativo 1272, que es la que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo, se ha incorporado en el artículo 237 el régimen, o 235, el régimen de actividad de fiscalización de la administración pública. Pero ¿y ahora eso qué tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionador? Pues bueno, la fiscalización es una etapa previa al PAS. Sin fiscalización no hay PAS, ¿no? Porque ¿cómo detectamos las presuntas infracciones? Tenemos que, obviamente, recoger esa evidencia de incumplimiento, ¿no? Saber en qué parte es el incumplimiento. Eso se hace a través de los procesos de fiscalización. Y una vez que tengamos el producto que puede ser el incumplimiento o la mejora en la conducta o de repente alguna desviación, obviamente evaluamos, ¿no? ¿Da para iniciar un PAS? ¿O es mejor orientarlo o advertirle? Bueno, ¿no? Puedes orientarlo y advertirlo. Si es que eso va a cambiar su conducta, pues excelente, ¿no? Pero si es que no, y ya hemos hecho eso, ya hemos practicado, pues lo único que queda es la imposición de la sanción. Imposición de la sanción ¿en función a qué? En función al riesgo de materialización. Mira, ¿sabes qué? Ya hemos educado, como ejemplo, ya le hemos advertido, pero no es renuente, no quiere cumplir. Bueno, hay que sancionarlo, ¿no? Porque de lo contrario podría generar un mayor perjuicio. Una empresa de transporte que esté operando con buses de repente muy deteriorados o de repente con alguna manipulación, como ya sabemos que cómo pasa en el caso de los buses camión, entonces obviamente la sanción, que puede ser de repente el comiso o la incautación, busca en ese caso reducir el riesgo de que si esto obviamente genera un daño en la población, ¿no? Podría ser irremediable, ¿no? Los bienes jurídicos tutelados en función a las partes que participan en el procedimiento, ¿no? Principalmente en el caso de los temas de consumo, un consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dado que estamos ante un enfoque de una persona con, obviamente, una simetría informativa y una debilidad, tenemos obviamente que darle una prioridad o de repente darle un enfoque más facilitador. Facilitador, obviamente, de los procedimientos y de las formas, ¿no? Y en función a la afectación de los derechos, ¿no? Derrame de petróleo, ¿no? Afectación al medio ambiente, ¿no? Todo esto, ¿cómo se articula? Bueno, tenemos un riesgo de incumplimiento, gestionamos el riesgo, mitigamos el riesgo y revisamos y monitoreamos, ¿ok? Esto es el círculo PHBA, si quieren decirle así,
de la actividad de fiscalización previa al PAS. ¿Ok? Entonces, ¿cómo en este caso se justifica el procedimiento administrativo sancionador? Cumpliendo el régimen de la actividad de la administración de fiscalización. Pero, ¿estamos seguros? Bueno, si ustedes reciben, en ese caso, si ustedes reciben una resolución en donde se les inicia un procedimiento administrativo sancionador por X y Z motivos, ustedes van a preguntar, pero yo cómo sé que eso no podía hacerse, ¿no? Me advirtieron, me orientaron. No, ya salió en el peruano y eso es obligatorio. Pero ya sabemos que mucho que lo que está en el peruano no llega en este caso a las personas, ¿no? Entonces, ahí entra justamente para evitar ese tipo de disquisiciones y problemas en la aplicación, las medidas de advertencia o el régimen de la actividad de fiscalización, ¿no? Si es que todo esto no se cumple, nos queda de otra y lo único que tenemos al alcance es el procedimiento administrativo sancionador. ¿Cómo se analiza en función al riesgo? Bueno, primero hay que identificar los riesgos, ¿no? Lo cual conlleva, en este caso, a tres fases, ¿no? Primero, el impacto que puede generar, ¿no? Y la severidad. Hay que identificarlas. Hay que después establecer la probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? Y qué tipo de incumplimientos pueden ser, ¿no? Alto, mediano, bajo, y el nivel de impacto, ¿no? Cuánto es que obviamente puede afectar a las personas. Después vamos en este caso a cómo lo mitigamos, ¿no? ¿Qué tipo de fiscalización podemos emplear? ¿Le mandamos una carta de advertencia o de frente vamos al PAS? También puede ser un recurso, ¿no? Dependiendo del nivel particular de riesgo, se puede optar por medidas que van desde la educación, provisión de información, o de repente de un tema como les comentaba más crítico, ni modo, ¿no? Tenemos que garantizar la salud de las personas. Y finalmente las medidas de mitigación deben ser objeto de monitoreo y evaluación ex post, ¿no? Tampoco, si vas a solucionar un problema o vas a mitigar un riesgo, tienes que irlo midiendo, porque no hay soluciones definitivas, ¿no? Todas se aproximan, en este caso, a tratar de solucionar los problemas. Y eso es lo que nos queda, ¿no? Un círculo PHBA, un círculo en donde se gestione los riesgos, se identifique los riesgos, se gestione los riesgos, se implementen las medidas, se capacite y se, obviamente, controle y después se retroalimente este círculo bajo los errores que se están cometiendo, ¿no? Se cometió un error, ¿cómo hacemos para que no se vuelva a ocurrir, ¿no? Hacemos esto y lo otro. A las finales, esto obviamente es como un bucle doble, ¿no? La actividad de fiscalización capta la información. Por ejemplo, un acta de inspección se hace en la actividad de fiscalización, ¿no? Y esto después pasa como un insumo al PAS, ¿no? Entonces, la justificación del PAS está, desde mi punto de vista, alineado a la existencia de un buen proceso de fiscalización. Porque si haces un buen proceso de fiscalización y la persona es renuente del cumplimiento, lo único que te queda es el sancionador, pero obviamente ya con una clara identificación de cuáles son los incumplimientos, una previa, obviamente, intención de corrección, fracasada de repente, pero que eso obviamente permite ya incrementar o escalar los niveles de intervención del Estado a través de los PAS, ¿no? Y es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo se concluye la actividad de fiscalización? Una certificación de que todo se cumple, la recomendación de mejoras o de que corrija su conducta. La existencia de incumplimientos que no sean susceptibles de determinar responsabilidad. Y la recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar la responsabilidad cuando obviamente ya hemos hecho la 1, la 2, la 3, ¿no? No queda otra. Ya hemos hecho estas 3 etapas, no quiere hacer caso. No queda otra. ¿Ok? Entonces, ahí se justifica el procedimiento administrativo sancionador. Bien, señores, ese ha sido mi aporte para esta oportunidad. Si están de acuerdo, me gustaría pasar a las preguntas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados participantes. Primero agradecer a nuestro docente, el doctor Marcos Lipa, como siempre, brillante exposición. Los participantes dicen muy interesante, excelente, y se agotó rapidísimo el tiempo. Qué extraordinario, doctor. Muchísimas gracias. Ahora damos pase a Brian. Eso sí, recuerden tener activos sus cámaras
para realizar las preguntas. Referente a los materiales, se va a subir al campus virtual solamente para estudiantes matriculados. Recordar que la sesión es de manera gratuita. Estimado Brian, adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, tengo una pregunta precisa respecto a lo que es el principio de tipicidad y tengo que aterrizarlo en una ley específica, ¿no? Le comento, el artículo 45.9 de la ley de la carrera fiscal contiene una sanción que se denomina, contiene una sanción del fiscal que incurre en incumplimiento, en negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Deberes, no funciones, deberes es lo que dice la norma, ¿no? Y bueno, yo investigando, pues está también un expediente, el 2192-2004 del Tribunal Constitucional, que señala pues que no se cumple con el principio de tipicidad, una norma disciplinaria, sancionadora, ¿no? Que intenta reprimir o intenta tipificar normas de carácter deontológico, ¿no? Ahora, con este contexto, doctor, ¿a usted qué le parece esta norma? ¿No? Hay una discusión al respecto en este momento, bueno, obviamente en el ámbito disciplinario de los fiscales, ¿no? ¿Esta norma le parece a usted no vulnera el principio de tipicidad? Bueno, de acuerdo a lo que hemos señalado, el TC diría que sí, otros dicen que no. Bueno, quería también yo, doctor, recoger su opinión. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Marco Lipa, su audio, por favor. Sí, estaba con el audio muteado. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Excelente oportunidad para hacerla, ¿no? Y discúlpeme si voy a contestar con otra pregunta, ¿no? Esta pregunta me trae a colación, hay una ley, en este caso de un organismo que no quiero nombrar, y que ya ha tenido en este caso una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se ha señalado de que la tipificación que tenía vía reglamento no era en este caso la adecuada y por consiguiente se ha tumbado todo ese régimen de imposición de sanciones, pero ahora nuevamente he visto que en la nueva norma se establece de que incurra en responsabilidad funcional aquel funcionario que cometió un acto que genera una nulidad. Pero las nulidades en la ley de procedimiento administrativo son amplísimas y basta con que de repente las nulidades se puedan generar como consecuencia de una falta que genera el propio administrado, ¿no? Entonces, prácticamente a uno lo ponen contra la espada y la pared, ¿no? Ya no hay en este caso una determinación de en donde yo sí tengo claro el panorama y obviamente lo puedo dominar o lo puedo direccionar o lo puedo controlar, pero en escenarios genéricos, como el que comentaba nuestro participante, en donde los deberes tan amplios de alguien obviamente que tiene bajo su administración todo un proceso en donde no solamente todo está bajo su dirección, sino que también hay un nivel de coordinación y de interacción con otras autoridades, involucra obviamente bueno, voy a poner el término de repente, un esfuerzo mucho mayor que muchas veces se ve limitado con los recursos y con los implementos que obviamente tiene para el ejercicio de su función, lo cual obviamente nos lleva a decir, bueno, está ahí el deber, tenemos que cumplirlo, pero las limitaciones son mucho más. Y frente a esto, ¿qué se va a hacer? ¿No? Ciertamente esa forma de de tipificar los deberes o las obligaciones, más me parece a un tema de codificación inversa, ¿no? Todo lo que está en deberes, tanto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Penal, las propias normas internas del Ministerio Público, la Ley de Procedimiento Administrativo también podría darse en este caso. Todo lo que va en contra de eso podría ser configurado como un deber, incumplimiento de un deber y por consiguiente pasible de sanción. Un poco amplio y que obviamente eso podría afectar los derechos que llevamos, los principios y consiguientemente también los derechos que tienen las personas para una adecuada defensa, ¿no? Excelente, maestro. Muchísimas gracias, estimado Raúl. Una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches. Agradecer al doctor por su excelente ponencia.
Doctor, quisiera hacer una pregunta en la cual las normas especiales, por ejemplo, en tanto el tema de tránsito y transporte, dan un plazo para presentar descargos dentro de los 5 días. Sin embargo, la ley, la 27444, no especifica un plazo perentorio. O sea, se pueden presentar descargos después de los 5 días, porque Por no supuesto. expresa, o sea, directamente que el plazo que de los 5 días que pueda dar la norma especial sea el plazo perentorio para presentar los descargos. O sea, nos da a conocer los 5 días, pero la ley general no lo expresa y puedes presentarlo. Tanto el principio del debido procedimiento lo expresa, ¿no? Que el administrado puede presentar descargos, alegatos, ¿no? Y no indica un plazo. Quisiera, doctor, que me aclare tanto en esto de la norma especial con la norma general que indica que no existe un plazo perentorio para presentar la presentación de descargos. Comparto la posición, más allá de que estemos ante un acto instructivo, un procedimiento instructivo en un PAS, subsiste un principio que es el de verdad material, ¿no? Entonces, la autoridad que instruye, por, digamos, vencimiento del plazo, no va a dejar de lado, obviamente, el aporte de quien obviamente está siendo encausado a través de su descargo, ¿no? Tiene que incorporarlo. Es obviamente un deber de oficialidad, más allá que de repente se pueda generar un apercibimiento por de repente una no colaboración, pero ciertamente el descargo y el aporte de material probatorio tiene que incorporarse porque nuevamente reiteramos, lo que prima es la verdad material, ¿no? De lo que se busca o se espera alcanzar en el proceso. Bajo ese escenario, sí he visto en algunos casos algunos procedimientos en donde inclusive se declara rebelde, ¿no? Entonces digamos, un rezago, pero del esquema anterior. Ya lo hemos comentado, el artículo 2 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo, el TUO, establece obviamente que las condiciones y las garantías que establece la ley no pueden ser dejadas de lado por regulaciones especiales si es que estas obviamente no tienen iguales o mejores condiciones que las que establece la propia ley. Entonces, en ese punto también comparto la posición. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimada Rosa Jave. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Puede activar su audio? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, puede un poco alejarle de su labios, por favor, el micro, porque se escucha un poquito de ruido. Ahí sí. Buenas noches. Agradecerle por su brillante exposición al doctor Marcos. Y mi consulta sería la siguiente. Si podría dar un ejemplo de un caso donde se aplique el principio de concurso de infracciones. Muchas gracias, doctor. Ok, sí. Vean, vamos a poner el siguiente supuesto. Yo estoy haciendo un evento, una fiesta, y les vendo entradas, ¿ok? Entonces, a cada uno le vendo entradas, 10 entradas, 10 entradas, 10 entradas, ¿ok? Entonces son, digamos, 20 consumidores que han comprado cada uno 5 entradas para su familia y obviamente yo he recibido ese dinero, ¿no? Como en el caso de la señorita que estuvo en España y que hizo todo ese tema de falsificación de los QR, igual, ¿no? Recibió el dinero y obviamente en el campo penal obviamente va a tener una sanción, pero en el campo administrativo, ¿cómo lo veríamos, no? Entonces, alguien podría decir, un momentito, a mí por ahí me dijeron de que se aplique el concurso de infracciones y como en el Código Penal tenemos un concurso real, aquí cuando alguien compra, en este caso a un proveedor, entabla una relación y esa relación genera una obligación que se traduce en una prestación. Yo te entrego dinero, tú me entregas boletos, ¿no? Eso es lo que estamos acreditando. Entonces, esta se repite en 10 personas. Entonces, en cada una de esos incumplimientos hay un beneficio ilícito. Y este beneficio ilícito se va repitiendo de repente de distinta intensidad en las 10 relaciones. Uno compró 10 entradas, 20 entradas, 40 entradas. El beneficio ilícito va variando. Entonces, si le aplicamos concurso real,
a esa persona, en mi caso, por ejemplo, yo como infractor, de haber vendido a 10 personas una cantidad importante de entradas, solamente me tendrían que poner el máximo de la pena, digamos, ¿no? O el máximo de la sanción para la infracción más grave. Pero eso no va a representar, eso no va a absorber todos los demás actos. Yo he vendido a 10 personas y solamente me están sancionando por uno. Y el beneficio ilícito de los 9, ¿dónde se absorbe? ¿No? ¿En qué sanción se contempla? Por eso es que en la ley de procedimiento administrativo el concurso ideal sí está pensado para que se absorban, ¿no?, varios hechos que configuran una sola infracción. Pero cuando son varios hechos que configuran varias infracciones, cada una obviamente de manera independiente, se van sumando las multas. Entonces, ahí tienen en este caso Un segundo, por favor. Creo que es mi audio, por favor. El SRL sería, ¿me escuchan bien a mí? ¿Sí? A ver, ¿me confirman? ¿Me escuchan a mí? ¿Sí? Listo. Entonces esperamos unos segundos. El doctor Marcos Lipa quizá tiene alguna falla técnica, pero ya está solucionando. Unos segundos, por favor. Estimados participantes, comentarles que esta sesión, mientras ya se está conectando nuestro maestro, no se retiren de los grupos de WhatsApp, porque ahí vamos a estar compartiendo todas las sesiones que nosotros como institución estamos programando. Agregando, si deseas el diplomado, ¿sí? Ya regresa el doctor. Si deseas el diplomado, son 16 sesiones, son los días martes y los días domingos, 9 de la noche, de PAS y PAD, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, estimados doctores y doctoras, te puedes inscribir los materiales, las grabaciones, materiales de lectura de las primeras 3 clases, ya estarían en tu campus virtual con libros digitales referente a la materia. La inversión es de 150, puedes cancelar ahora 50 y 100 en el mes de agosto, ¿sí? Muy bien, recuerden que deben estar debidamente sentados para realizar sus preguntas. Esperamos un momento, por favor. Ya el doctor Marcos Lipa se está conectando nuevamente con UDEAPOLIS. Y si deseas inscribirte, deja tu número de celular, ¿sí? Dejen su número de celular quienes los participantes requieran este diplomado. Ya les dije, 150, cancela 50 ahora y tienes hasta fines de agosto para cancelar los 100 soles restantes, ¿sí? Un segundo, por favor. Listo. Estamos por acá. Sí, maestro. Sí, se puede, parece el internet, entonces vamos por la segunda línea. Como les comentaba, en la explicación del concurso real, es posible que, por ejemplo, una persona, en mi caso, por ejemplo, yo como promotor de un evento he vendido a 20 personas una cantidad importante de entradas. Entonces, a cada uno, obviamente, le he entregado y me ha dado una cantidad de dinero. Se genera una infracción por cada uno de esos hechos, por cada venta. Entonces son 10 ventas, son 10 infracciones. En cada una de esas infracciones ha habido un beneficio ilícito que se va sumando en la cantidad de sanciones que obviamente se van determinando por la cantidad de ventas que yo he desarrollado. Si aplicamos concurso real, como el Código Penal, solamente se sanciona obviamente por el delito o la infracción más grave. ¿Y dónde se va a observar la cantidad de las otras infracciones? No olvidemos de que en el campo administrativo lo que se busca es generar incentivos para que no se vuelva a incurrir. Y estos incentivos se van generando en cada una de esas relaciones individuales. Entonces, si son 10 en este caso infracciones, son 10 incentivos que se traducen en sanciones que tienen que imponerse. Pero en el enfoque de concurso real, solamente se podría imponer una sanción. Entonces, ese es obviamente la justificación del por qué en el campo administrativo, si alguien comete 10 infracciones, pues se lo sanciona por 10, en número de 10, ¿no? Y no se aplica a concurso real. Por el incentivo que se traduce en beneficio ilícito y que obviamente para absorber ese beneficio ilícito en una sanción, lo que se hace es imponer una sanción, imponer en este caso una multa, digamos,
que tiene como base, ahí entrando ya el tema de calificación de graduación de sanción, la base de la multa es beneficio ilícito por probabilidad de detección por daño. Entonces, ¿cuándo es tu beneficio ilícito? Yo por cada entrada he ganado 10. Beneficio ilícito 10. Probabilidad de detección 0.5. Por daño 1.2, ¿no? Digamos, en un quantum, ¿no? Entonces, multiplica, te sale 5, digamos. Ya, son 5 UITs por cada infracción y se van repitiendo. Pero si solamente pongo 5 UITs por todas, eso, el resto de beneficio ilícito, obviamente, no está contenido en la sanción y eso podría generar un efecto contrario, ¿no? Un beneficio, en este caso perverso o incentivo perverso del infractor para cometer más actos y solamente ser sancionado por 1 o 2, por pocos. Excelente, doctor Marcos Lipa. Estimado Eloy, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Buenas noches, doctor. Doctor, una consulta sobre un PAS en una clausura de un local con bloque de cemento. ¿Qué recurso se puede presentar? Bueno, en este caso habría que ver, bueno, principalmente un recurso de apelación, ¿no? Principalmente, pero ver si es que está establecido dentro de las facultades de la autoridad el poder imponer ese tipo de sanciones, ¿no? Y ahí podría alguien señalar de que se está afectando el derecho al ingreso domiciliario en este caso, y obviamente eso habría que ver si es que está establecido como facultad para la autoridad. Regularmente, en el caso de las municipalidades, se ve ese tipo de medidas, ¿no? Se ponen unos, o se tapia, se clausura con un bloquete de cemento, o en todo caso se hace una pared ahí en la puerta de entrada. Entonces, ha habido escenarios en donde esas facultades no estaban contenidas en reglamentos o esas posibilidades no estaban contenidas en reglamentos y obviamente eso ha sido materia de cuestionamiento. Habría que ver, no se olviden de que cada acción que desarrolla la administración pública tiene que estar respaldada por una facultad, ¿no? Y esa facultad no puede ser discrecional, abierta, ¿no? Así podría alguien decir, hoy día pongo esto, mañana cambio, mañana se me ocurre otra cosa, ¿no? Tiene que estar establecido un procedimiento en donde se establezca el escalamiento. Inicialmente puede ser una sanción, amonestación, multa, 1 UIT, 2 UIT, de repente escalar las sanciones, después de repente si es que no se genera, digamos, una reacción del administrador en el cumplimiento, ya de repente escalar a otro nivel. Ejecutor coactivo entrará de repente, o de repente habría otro tipo de medidas, pero ciertamente tenemos que ver si es que esa acción está respaldada. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, estimado Carlos Yaipen. Por favor, y damos paso a Edita y cerramos la sesión. Estimado Carlos Yaipen, adelante, por favor. Buenas noches. Felicitaciones, Muchas doctor, gracias. por su brillante exposición. Algo rápido. Tengo casos respecto al procedimiento que se adopta para la imposición de papeletas de infracción por conducir en estado de ebriedad. En las comisarías, realizan procedimientos un poco vedados y al infractor le dicen que no le van a imponer papeleta si es que de por medio hay un pago, ¿no? Y mayormente ocurre eso como están detenidos por 48 horas, como se dice vulgarmente, arreglan, salen en libertad, supuestamente no les imponen papeletas. En el sistema los primeros meses no aparece la infracción, pero pasados los 3-4 meses, por arte de magia, cuando verificas en el sistema, aparece la papeleta por la M1, ¿no? La M2, dependiendo del tipo de intervención que haya sido. Y aparece como medida preventiva que la licencia está retenida.
Cuando presentan la nulidad del procedimiento, la municipalidad les dice de que el descargo, mucho se pronuncia sobre la forma, no por el fondo, sobre el fondo, ¿no? De que el descargo ha sido presentado fuera de tiempo, ¿no? Después de los 5 días. Y lógicamente no le declaran improcedente, pero no se pronuncian sobre el fondo del pedido, ¿no? ¿Qué se debe hacer en esos casos? Y una consulta, cuando le ponen la papeleta que es una notificación de infracción, ustedes tienen que hacer un descargo. ¿Se hace ese descargo o no se hace? Claro, el Reglamento Nacional de Tránsito establece, como lo establece también la Ley de Procedimiento Administrativo General, le dan 5 días una vez que te notifican la papeleta. En esos casos, recomendación, que de repente podría ser materia también de otra oportunidad para poder encontrarnos. No se olviden que en la ley de procedimiento administrativo, me parece que está en el artículo 212, se establece la facultad de revisión de la administración pública. Esta facultad de revisión contiene un aspecto bastante importante que es la revisión de oficio, principalmente vinculada a las causales de nulidad. Independientemente de que de repente la nulidad pueda alegarse como parte del recurso de apelación dentro del procedimiento administrativo, cuando esto ya no es posible, ustedes pueden, a través de esta facultad que tiene la administración pública, exigir que se verifique si es que en el procedimiento que ya se terminó, entre comillas, ya se terminó, se han cumplido con todas las etapas y si es que no se evidencia una nulidad. Entonces, si es que es evidente una nulidad, yo he presentado mi descargo y no se han actuado medios probatorios, ni tampoco se ha tomado en cuenta mi descargo, no se ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo sobre mi descargo, que en su momento lo presenté, es evidente que ahí se ha afectado el objeto del acto administrativo porque no se ha tomado en cuenta los hechos que yo he puesto en mesa en el procedimiento y en consecuencia el acto administrativo adolece de una causal de nulidad. Ahora, la administración va a decir, eso es tardísimo, ya no cabe, aquí ya se emitió una resolución, pasa al ejecutor coactivo. Ustedes también ante el ejecutor coactivo pueden cuestionar ese hecho y el ejecutor coactivo lo que va a hacer es regresar ese expediente a el área obviamente originaria para que absuelva ese pedido. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto que no ha habido, digamos, ese cumplimiento en la etapa previa y ha habido un cuestionamiento y se ha digamos, invocado esa facultad de revisión de oficio vía causal de nulidad para que la autoridad administrativa revise nuevamente el procedimiento y se dé con la sorpresa que efectivamente no se había actuado un medio probatorio, no se había notificado correctamente, se notificó bajo puerta, pero la notificación bajo puerta es incongruente, etcétera, etcétera, de vicios que pueden ocurrir en el procedimiento administrativo y que en consecuencia generan de que se declare la nulidad de oficio, porque si es que eso no se hace y obviamente se pasa el plazo, ese acto no puede ser después ejecutado por el ejecutor coactivo porque el ejecutor, dado que tiene otra regulación, él tiene que garantizar que el título, que es el acto administrativo, esté adecuadamente notificado y que se haya seguido el procedimiento para su generación. Si el procedimiento no se ha seguido, pues no puede ejecutar el acto, ¿no? Y esto podría ser una vía, si es que se cuestiona ante el ejecutor y el ejecutor no toma los reparos, se puede en ese caso iniciar un proceso de revisión de legalidad, que es lo que establece la ley de ejecución coactiva, para exigirle al juez de que revise si el ejecutor coactivo al momento de ejecutar un acto administrativo ha verificado que su generación es correcta. Entonces ahí tienen una vía, ¿no? Excelente, maestro, muchísimas gracias. Estimada Edita, con usted cerramos la presente sesión de clase. Adelante, por favor. Uy, no tiene audio, Edita. Edita, ¿no tienes micrófono, por favor? O unos audífonos para que puedas conectar porque no se te escucha nada. Nuevamente voy a darte pase, ¿ya? No se te escucha, Edita. Sí, he estado buscando las maneras posibles, pero no. ¿Algún participante adicional que quiera realizar alguna pregunta en vez de Edita?
pero tienen que tener activo su cámara, eso sí, tengan mucho en cuenta. Bueno, si no, damos, si Rosa te había dado ya pase. Bueno, estimados participantes, damos por culminado la presente sesión de clase. Agradecer también al doctor Marcos Lipas porque esta es la 4ª sesión, pero ojo, no es que ya el doctor llegó, ya no va a dictar, continúa con las más capacitaciones el doctor Marcos Lipa, agradeciendo la deferencia. Doctor, cuídese, que tenga un excelente inicio de mes, porque estamos en 4, pero imagínense, rapidísimo también que se va, que a veces no podemos ni gozarlo, pero muy feliz, doctor, páselo bonito, que Dios le bendiga en todo momento y gracias nuevamente por ser parte de la institución UDEA+.